No sé, parece que... Sí. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar las novedades del curso escolar 2017-2018. Para ello me acompaña el secretario general de Educación, el director general de Formación Profesional y Universidad, a mi derecha, y también la directora general de Personal Docente. Como saben, el próximo día 13 empiezan la mayoría de las enseñanzas básicas en nuestra región, las enseñanzas regladas. Comenzarán el próximo miércoles el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y educación especial. Al día siguiente, el día 14, se incorporará bachillerato y los segundos cursos de los ciclos formativos, tanto de formación profesional básica, grado medio y grado superior. Continuamos el día 20 con el primer curso de formación profesional básica y el día 25 con los primeros cursos de formación profesional de grado medio y grado superior. En cuanto al calendario escolar, cabe destacar que estas enseñanzas finalizarán el 21 de junio. Y como novedad en el calendario escolar tenemos que destacar sobre todo pues, lo que aprobamos en mesa sectorial en cuanto a las medidas extraordinarias a tomar en el caso de condiciones meteorológicas adversas, como fue el caso de la ola de calor producida en el curso 2016-2017. Saben que se acordó que los propios centros educativos tendrían la posibilidad de, a través del Consejo Escolar, de un informe del Consejo Escolar, de poder reducir el horario escolar en los casos de que estuviera justificado con ola de calor. La matriculación de este curso 2017-2018 lamentablemente vuelve a descender un año más. Son 1.000 alumnos menos en nuestra región aproximadamente, con lo que se iniciará, aunque todavía está abierta la matrícula, aproximadamente 179.800 estudiantes en nuestra región en los próximos días. Hemos hecho un estudio y en los últimos 10 años en la región ha habido una pérdida de prácticamente 11.000 alumnos. Y es un hecho que a la Junta de Extremadura nos preocupa muchísimo. Todo ello se puede enfocar o la causa principal, evidentemente, es el descenso en la natalidad, como todos ustedes saben. Y, sin embargo, en estos mismos 10 años cabe destacar también que hay una demanda de los alumnos que deciden matricularse y elegir las enseñanzas de formación profesional. En estos 10 años ha ascendido en 6.000 los alumnos que han decidido optar por formación profesional, que combina, como sabéis, la formación con la práctica. A pesar de que sigue bajando los alumnos en nuestra región, este Gobierno, la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Educación y Empleo, sigue aumentando las plantillas docentes y este curso se incorporarán en esta plantilla 123 docentes más. En gran parte también debido a la aplicación del currículum de ESO y bachillerato que todos conocéis, en el que, como saben, se hace un esfuerzo y se desdoblan las clases de inglés, más horas de filosofía y, sobre todo, más clases de refuerzo. Se suma a estos 3 cursos el aumento consecutivo de la plantilla docente. Llegaríamos a un total en este curso de una incorporación en estos 3 últimos cursos de un total de 700 docentes más. Queda clara la implicación de esta consejería por la mejora de la calidad educativa. En cuanto a las becas, mantenemos la cuantía que establecimos el año pasado en 7 millones de euros para becas de libros escolares
Y esto se suma al gran esfuerzo que hizo la Consejería en el curso 2015-2016 con la fuerte inversión de 9 millones de euros. ¿Qué nos ha permitido esto? Nos ha permitido pues ir ampliando el banco de libros disponibles en los centros educativos de nuestra región. Por lo tanto, este año se llegará no solo a los alumnos becados, como es lógico, sino prácticamente al 100% del resto de los alumnos debido a la creación y a la acumulación de ese banco de libros por la inversión que ha ido haciendo la Junta de Extremadura en este sentido. Servicios esenciales, comedores escolares. Principales novedades: a lo largo de este curso se incorporarán 3 nuevos comedores escolares. El próximo miércoles comenzará ya a funcionar el comedor escolar de Trujillanos y a lo largo del curso, si todo sucede según lo previsto, contarán también con comedor escolar en Jarandilla de la Vera y un nuevo comedor escolar en Villanueva de la Serena. Se benefician de este servicio unos 14.000 alumnos en la región y el 80% de los beneficiarios reciben este servicio de forma gratuita porque disponen de beca. Las aulas matinales también cabe destacar que se abrirán 10 nuevas aulas matinales en nuestra región, 4 en nuevos centros que anteriormente no disponían de este servicio y 6 nuevas aulas en centros que ya disponían anteriormente de aulas matinales, pero que ha crecido la demanda, teniendo en cuenta que son 28 los alumnos que pueden estar en cada una de las aulas matinales. Esto nos hace disponer de una red de aulas matinales de 196 espacios en toda la provincia. Además, esta demanda va creciendo, puesto que permite la conciliación de la vida familiar y laboral, máxime teniendo en cuenta que el año anterior la Consejería decidió ampliar el horario de las 7:30 de la mañana a las 9 de estas aulas matinales. Y otro de los servicios esenciales, como cada año, es el transporte escolar, en el que seguimos esforzándonos porque a lo largo del curso sigue abierta la posibilidad de aumentar el número de rutas y arrancamos este curso escolar con 9 rutas más respecto al año pasado, un total de 614 rutas que se benefician 17.000 alumnos de infantil, primaria, secundaria y formación profesional y bachillerato. 16.000 alumnos diariamente utilizan el transporte escolar de las zonas rurales para poder tener las mismas oportunidades que los alumnos de las zonas urbanas. Y, como bien les decía anteriormente, sigue abierta esa posibilidad porque siempre a lo largo del curso hay que aumentar las rutas escolares. Nuevas aulas TEA. Ampliamos las redes de aulas TEA para los niños con trastorno del espectro autista, 2 nuevas aulas aquí en Mérida, en el Colegio Público Dion Casio. Ya son 18 los centros educativos de la región que cuentan con este servicio de aulas TEA. Tienen una característica peculiar, son aulas en las que hay que dotarlas con un docente de audición y lenguaje, también un docente en pedagogía terapéutica y un profesional con perfil auxiliar en técnico educativo. Para garantizar una óptima atención, las aulas tienen que tener un mínimo de 3 alumnos y un máximo de 6 por aulas. Y en las secciones bilingües también se amplía la red este año de secciones bilingües en 29 nuevas secciones. Llegamos a 292 centros educativos que desarrollarán el programa en este curso 2017-2018. Además, con una nueva orden, una orden que supera el carácter experimental de la implantación de las secciones bilingües del año 2004. Era necesario tener ya un marco legal y por primera vez se establece ese marco que homologa y que vaya asegurando la mejora y la calidad en las secciones bilingües, con ciertas novedades como son la ampliación en educación infantil y bachillerato. Para nosotros nos parece fundamental la inmersión temprana y también su continuidad en las etapas postobligatorias. En cuanto a la promoción de la innovación educativa,
Tendrán la posibilidad y pueden inscribirse en este mes de septiembre 100 nuevos centros al programa de Escolarium. El programa de Escolarium este año también recoge una serie de novedades en la que los propios centros educativos podrán presentar un proyecto de centro con compromiso de actualización en la metodología. Aplicarán metodologías activas y ellos mismos son los que demandarán y establecerán las necesidades del equipamiento TIC que la Consejería les dotará. Y además pasarán por un proceso de acompañamiento y de formación a lo largo de todo el curso para poder desarrollar su proyecto en Escolarium. Les recuerdo que este programa ya se está desarrollando en 101 centros de nuestra comunidad autónoma. En cuanto a la lucha contra el acoso escolar, aunque no es un problema notable, diríamos de alguna manera, en nuestra región, nosotros no bajamos la guardia y seguimos estableciendo las medidas oportunas para luchar y erradicar el acoso escolar. En el curso pasado, como saben, aprobamos el nuevo protocolo contra el acoso escolar y este curso ponemos en marcha en 140 centros educativos de nuestra región el programa de ayuda entre iguales alumnos acompañantes, en el que consiste que los propios alumnos se impliquen de forma voluntaria en este tipo de programas con medidas de prevención, detención y además de solución de conflictos. Habrán dos perfiles de alumnos voluntarios, que será el acompañante en aquellos alumnos que puedan tener dificultades de adaptación o que puedan ser rechazados por el centro, y el alumno mediador, que se encargarán de resolver los conflictos que puedan surgir en el propio centro, siempre con la supervisión, evidentemente, del centro y del equipo directivo. En cuanto a la formación profesional, la previsión de matrícula, que como bien les he dicho anteriormente, actualmente todavía está abierto el plazo, hay una previsión de 19.500 matrículas y la Consejería de Educación y Empleo sigue impulsando la formación profesional. Este año ya se pondrán en marcha 6 nuevos ciclos formativos en actividades agropecuarias, sistemas informáticos y redes, desarrollo de aplicaciones web, informática de oficina, automoción. Todo ello teniendo en cuenta el estudio que se ha hecho del mapa de formación profesional y empleabilidad. Ya lo tenemos finalizado por parte de la Consejería de Educación y Empleo y en los próximos días le presentaremos, con motivo del inicio del curso escolar, este mapa de formación profesional para que también los centros puedan ir solicitando los nuevos ciclos formativos teniendo en cuenta las posibilidades del tejido productivo y posibilidades de empleo en nuestra región. Con estos estamos ofertando en este nuevo curso 108 ciclos de 21 familias profesionales. Y la Consejería apuesta y sigue apostando por el proyecto Ítaca. Durante el próximo curso, la Junta va a seguir promocionando la formación de aquellas personas que abandonaron prematuramente la formación reglada, y para ello le damos distintas vías. Una de ellas es el proyecto Ítaca, que persigue mejorar la empleabilidad de la sociedad extremeña con la posibilidad de poder cursar las competencias clave o la obtención del graduado de educación secundaria obligatoria de forma presencial. También existe otra vía, que es online a distancia, que sería la plataforma Avanza, en la que ofrecemos las enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. Y estas están abiertas hasta el 14 de septiembre. En resumen, la Junta de Extremadura y esta Consejería, a pesar del descenso de la matrícula para el curso 2017, centra sus esfuerzos apostando por la calidad de la educación extremeña, con la ampliación de plantillas, garantizando la gratuidad de los libros prácticamente a la totalidad del alumnado, con mayor número de comedores escolares, aulas matinales. También la red de transporte escolar sigue creciendo, la ampliación de aulas TEA y, por supuesto, la ampliación de las secciones bilingües, entre otros. Esta es nuestra apuesta y seguiremos mejorando en la calidad de la enseñanza y del sistema educativo en nuestra región. Este es el objetivo de esta Consejería y del
gobierno de Guillermo Fernández Vara. Y ahora estamos, todos los miembros que aquí estamos presentes, a vuestra disposición para cualquier tipo de dudas, consultas que nos quieran hacer. ¿Alguna pregunta? Gracias, consejera. Es sobre un centro en concreto el centro de la Antigua, de aquí de Mérida, en el que bueno, la asociación de vecinos y los padres de los alumnos están preocupados ante el inicio del curso escolar porque las obras en el centro dicen que están todavía a la mitad y hay aulas que todavía, por ejemplo, no tienen ventanas, falta mobiliario y el curso empieza pasado mañana. ¿Qué mensaje desde la consejería se le da a esos padres? Pues mensaje de tranquilidad total y absoluta, porque están reunidos el equipo directivo, la empresa, el equipo de la consejería, todos para transmitir esa tranquilidad en el sentido de que el curso comenzará dentro de la mayor normalidad posible. Entendemos que las obras siempre pues de alguna manera introducen ciertas molestias y es verdad que aquí, concretamente en esta obra, ha habido un retraso me dicen que de una semana por un error en la fabricación de las carpinterías. El problema es que estaban retiradas las carpinterías de esas aulas y ese error pues ahora lo que nos conlleva es pues a tener que agilizar todo lo posible para que el curso empiece con normalidad. Se está estableciendo dónde irán los alumnos en estos próximos días, mientras que esas aulas llevan las carpinterías corregidas con las medidas que realmente son las válidas y ya os digo, esta mañana están reunidos para valorar la situación y evidentemente son cosas que suceden en todo este trámite de obras y se está intentando agilizar y solucionar lo antes posible. Por lo tanto, tranquilidad y yo espero que el día 13 no tengan ningún problema y los alumnos puedan estar situados en las clases pertinentes. No os puedo adelantar más hasta que termine la reunión, pero la consejería está al día y estamos viendo la solución. Bueno, en realidad no solo en Mérida. Hay también padres que han protestado o están preocupados porque no hay conserje, porque hay obras en otros centros también a lo largo de Extremadura, no solo en Mérida. No sé si para todos ellos imagino que también un mensaje de tranquilidad y de que el curso comenzará de manera normal, ¿no? Por supuesto, insisto, un mensaje de tranquilidad a toda la comunidad educativa, a los padres, a los alumnos, en el que el curso comenzará con total normalidad y nosotros estamos, por nuestra parte, pues trabajando profundamente para que eso sea así. Tengo que decir, todo el mundo reclama obras, todo el mundo quiere mejoras. Vosotros sabéis, incluso a nivel particular en nuestras casas, lo que pasa con las obras, muchas veces imprevistos, pero tengo que destacar que de 133 obras que se han iniciado este verano, 63 son las actuaciones que en este momento están puestas en marcha y evidentemente en alguna en concreta pueda surgir algún problema, pero se está trabajando pues para que el curso empiece con total normalidad. Muchas de las obras, por mucho que queramos, no es suficiente el periodo vacacional para finalizarlas y sabemos que tiene que convivir con las clases a lo largo del curso porque es imposible que en 2 meses o en 3 meses finalicen. ¿Qué es lo que hay que tratar de evitar? Pues que de alguna manera estas obras eviten el buen funcionamiento de las clases y que se pueda funcionar con normalidad. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Están puestas en marcha muchísimas obras, se ha finalizado otras y dependiendo de la envergadura, en verano podemos hacer obras menores, pero las obras ya mayores, con una inversión mayor, es imposible realizarlas en 2 meses. Es imposible. La obtención de permisos, licencias, la tramitación administrativa. Pero bueno, lo importante es que se está llevando a cabo el plan de infraestructuras educativas. Van a haber un número importante de infraestructuras que van a mejorar, pues al final,
las aulas y los centros educativos de nuestra región, que es lo fundamental y que nosotros intentaremos que hagan el menor trastorno al día a día en las clases de los centros educativos en los que se desarrolle este tipo de obras. Tranquilidad total y absoluta, paciencia, sabemos que muchas veces surgen imprevistos, pero bueno, de ese volumen de obras, de este número de alumnado que se incorporan a nuestras aulas, que surjan problemas en algunos sitios puntuales, pues está dentro de lo normal, pero no por ello nos conformamos y estamos trabajando en tratar de garantizar que el día 13 todo el mundo pueda comenzar sus clases dentro de la normalidad que esto requiere. Ha dicho que de las 133 obras que se iniciaron en el periodo estival, 63 continúan todavía. Sí, 63 obras menores, finalizando, obras que la mayoría de ellas no tienen una incidencia durante las clases. Sí. ¿Nada más? Muchísimas gracias.